hacer el intento nuevamente con Susi para poder comenzar con ella sobre este tema. Eh, Buenas noches. Hoy sí, Susi. Ay, sí, buenas noches, sí, qué alegría. ¿Cómo está? ¿Ya lista? Bien, ya lista, contenta de poderlos acompañar en una siguiente noche, ¿verdad? Después del último tema que tuvimos sobre la ansiedad, que fue un tema bastante interesante, hubo bastantes preguntas y la verdad que hay mucho de qué hablar, hay muchas cosas bonitas de qué hablar también y qué bonito que vamos a poder conversar en esta noche sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Que es pues el tema del confinamiento y estando en familia, ¿verdad? Claro, yo explicaba, ¿verdad? Y me atreví a explicar que a veces puede ser uno de los factores que da pie al descontrol entre las relaciones interpersonales en casa debido a esta cuarentena, debido a que tenemos que estar encerrados todos en casa y que que es inusual para nosotros el hecho de levantarnos temprano, salir a trabajar, regresar ya en la tarde y tener un momento de plática como le fue a los muchachos, como le fue a la esposa, como le fue al hermano y de pasar a estar prácticamente todo el día en casa, ¿no? Estar distribuyendo trabajo, 724. estar verificando que todo vaya bien y comienza ese descontrol. Pero háblenos sobre este tema importante y espero que sirva a muchos. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Y bueno, hablábamos un poco de las relaciones interpersonales, de las relaciones familiares y hablábamos, yo quiero concretar antes de iniciar el tema de la palabra confinamiento, ¿verdad? Creo que vamos a concretar un poco confinamiento, cuarentena, aislamiento, cualquiera de las formas que le digamos. El tema es que en confinamiento específicamente es cuando no podemos movilizarnos de un lugar específico, ¿verdad? Eso se aplica más para las personas que están en un lugar de forma obligatoria por alguna pena o algo que estén cumpliendo, ¿verdad? Y también aislamiento, que es cuando no se tiene ningún contacto y se deja separado, ¿verdad? De otras relaciones sociales y de cualquier otro entorno. Entonces, Sí. en esa sintonía, ¿verdad? Esa situación es la que actualmente estamos viviendo y sabemos que como seres humanos es una situación nueva para nosotros, es un contexto que al principio nosotros decíamos, no, ya va a pasar, ¿verdad? Esto no, ya subo, ya, no, unos cuantos días, ¿verdad? Y luego lo que decían, no, ya no es cuarentena, es bicentena, dicen, porque ya van más tiempos. Y luego entra el contexto de la incertidumbre también, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos en una situación que pensábamos que iba a pasar algo rápido y pues no ha sido tan rápido, ¿verdad? Y como decía usted hace un momento, estamos 7/24, quieras o no, con personas, nuestra familia, las personas más importantes para nosotros, pero no estamos acostumbrados a estar en esa situación, ¿verdad? Y hablábamos, recuerdo también en la vez pasada, decíamos, bueno, estamos acostumbrados a que si teníamos algún problema con alguien de nuestra familia, pues con permiso, voy a ir al súper, ya vengo, y simple y Pues para nada. sencillamente nosotros esperábamos que se le pasara, como decíamos, ¿verdad? En cambio, ahora, en este contexto en que nos encontramos, debemos aprender nuevas técnicas y nuevas formas que nos pueden servir para poder abordar esta situación, ¿verdad? Y también conceptualizando un poco, dígame. Hoy está hasta el DUI, pues, porque si uno dice, oh, ya no me toca ni modo, No, no, puede, no, no. puede, puede llegar, esa técnica ya no va a ser efectiva porque si comienzan a tener un intercambio o una discusión y su DUI no está autorizado para poder salir, no va a poder hacerlo. Sí, sí, correcto. Y de hecho, en otros países ya están saliendo de esta situación y tienen como Sí. un poco de más permiso, quizás países más, no centroamericanos, ¿verdad? Pero también hay en países centroamericanos sí estamos casi todos en la misma situación, ¿verdad? Algunos están con un poco de más permisos para salir, en otros países con menos permiso para salir. Pero, en fin, el contexto es
es una realidad. Nosotros pasamos por esta situación al principio con un tema de negación, ¿vea? Y decíamos, no, no puede ser, ¿vea? Ya va a terminar, ¿no? Esto no puede ser. Pero al final lo venimos aceptando, lo vamos asimilando y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer entonces en esta situación en la que nos encontramos ahorita? Y también recordemos que, por ejemplo, ya pasando al tema de relaciones personales. ¿Qué son las relaciones personales? Son los vínculos interpersonales con otras personas de nuestro entorno, sea familia, nuestra familia primaria, nuestra familia secundaria, ¿verdad? Que con quienes no estamos viviendo, sea también, por ejemplo, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa sintonía, ¿verdad? Recordemos que nos enfrentamos a esta situación y decíamos, bueno, ahora tenemos pues algunos teletrabajo, ¿verdad? Y otros también tienen también otras tareas que tienen que agregar. Ahí, por ejemplo, les toca estar haciendo todos esos rituales de limpieza que tenemos que implementar en nuestro hogar y es una realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y también otro tipo, por ejemplo, alguien me decía, ahora con el teletrabajo, yo trabajo más de las 8 horas que trabajaba antes, y eso suele pasar también. Entonces es un tema de administración de tiempo, pero en conjunto con todos nuestros quehaceres, tenemos también que lidiar con la situación de el estar viviendo 7/24 con nuestra familia, ¿verdad? Que son en primera instancia los más importantes para nosotros, pero como no estamos acostumbrados a esa situación, nos está costando, ¿verdad? Entonces, recordemos que de relaciones interpersonales hablamos de, primero, la familia, que son los más importantes. Dentro de la familia tenemos que dividir, ¿verdad? La relación con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, la relación, por ejemplo, con los hijos, ¿verdad? Sean niños pequeños o niñas o sean adolescentes también. La forma de tratar con cada uno es diferente y nosotros no podemos como tratarlos a todos por igual, ¿verdad? O esperar que todo sea de la misma forma, sino que, por ejemplo, en los casos de los niños hablan un poquito más, en el caso de adolescentes, pues les cuesta también un poco hablar, ¿verdad? Y decir, ¿y qué tal? ¿Y cómo te sientes? Bien. Entonces eso suele pasar y uno dice, híjole, ¿cómo le voy a llegar, verdad? Respuestas cortas, exacto. Entonces recordemos que en ese contexto de las relaciones interpersonales, cada persona que vive a nuestro alrededor tiene un contexto diferente y una forma de manifestarse en su personalidad de forma diferente, ¿verdad? Y así de esa forma tenemos que irle encontrando como el lado a cada quien para poder encontrar. Ahora bien, también tenemos en relaciones sociales que lidiar con el tema del distanciamiento social. Ojo, distanciamiento físico, no distanciamiento social, ¿verdad? Porque quieras o no, en el caso de las personas que estaban más acostumbradas también a verse con sus amigos, a salir, bueno, con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ir a la comunidad, a la misa, el servicio, etcétera, ¿verdad? Es otro contexto que se ha ido perdiendo porque ya no vemos tan seguido a estas personas. Entonces, es importante que nosotros mantengamos ese distanciamiento físico, sin embargo, no un distanciamiento emocional, ¿verdad? Porque no estoy muy de acuerdo con la palabra distanciamiento social porque tampoco es que no le vamos a hablar a nadie, ¿verdad? Sino que en la medida de lo posible para sobrellevar esta situación necesitamos tener contacto con estas personas, ¿verdad? Y el segundo, bueno, dentro de ese también entran los compañeros de trabajo, ¿verdad? Ya nos estamos acostumbrando a la tecnología, a todo este tema de las reuniones virtuales, ¿verdad? Pero también extrañamos ese compañerismo, estar cerca de todas esas personas. Y hay un elemento importante en temas de relaciones personales que no debemos olvidar, que es el tercero. Hablábamos primero el que es con nuestra familia. El segundo es el distanciamiento social, que entran nuestros amigos, hermanos de la comunidad, etcétera. Y el último es con nosotros mismos, porque dentro de esta situación que estamos viviendo, también necesitamos aprender a lidiar con nosotros mismos.
aprender a conocernos y aceptarnos como somos, ¿verdad? Porque hoy ya no tenemos, como decíamos, tantas formas de distractores para obviar una situación. Entonces, es importante que reconozcamos cuál es la situación y nuestro contexto que estamos viviendo, porque en esta situación que estamos, recordemos que también si había un problemita así como más o menos en la casa, hoy ese problemita va a ser otro problemita, ya no tan así, ¿verdad? Sino que va a ser más grandecito. Más grande. Ajá. Me llamó mucho la atención esa reflexión que hacía de el distanciamiento, o mejor dicho, de reencontrarse con uno mismo, de saber conocerse, y que estos espacios también pueden afectar un poco a la relación con mí mismo, como dice el chiste, ¿verdad? Cuando una persona tiene problemas con relacionarse con otras, no se diga en el trabajo, imagínese en casa, es porque también tiene problemas internos, obviamente, que necesita trabajar o en otros casos sanar. Sí, es correcto. Por eso hacía énfasis en las relaciones. Está bien las que son familiares, las que son con todos los demás, que no sean nuestra familia, pero también con nosotros mismos. Y muchas veces pasa que nosotros podemos pensar que estamos rodeados, por ejemplo, de personas tóxicas, o se suele llamar también así, o personas que sentimos que no podemos tolerar de la misma forma, ¿verdad? En la nueva terminología, pero en la nueva esposo tóxico, esposa tóxica, novia tóxica, amigos tóxicos. Exacto. Hoy está bien de moda esa palabra, ¿verdad? Pero también cuando hacemos nosotros un insight, vernos a nosotros mismos, ver ese espejo, nos damos cuenta que si hay una relación tóxica, también es porque hay algo en nosotros que también está fallando, porque también a nosotros nos cuesta sobrellevar la situación con ese tipo de personas, porque tal vez no piensan de la misma forma que nosotros, porque tal vez sentimos que no tenemos muchas cosas en común. O por ejemplo, hoy se da mucho y vemos también en las redes sociales, ¿verdad? O sos de un color, o sos de otro, o sos negro, o sos blanco, pero si no, no sos mi amigo, ¿verdad? Es más, te elimino o te bloqueo, ¿verdad? Si no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, ¿verdad? Entonces, también ese tema, ¿verdad? Es un tema en el que nosotros tenemos que aprender a autoconocernos, a conocernos a nosotros mismos, a enfrentarnos, porque a veces nos podemos dar cuenta que podemos de repente estar molestos, estar tristes, de repente llorar, por ejemplo, tener como momentos en los que vemos, por ejemplo, una película pues no tan dramática, ¿verdad? Hoy que está bien de moda estar viendo películas, y nosotros nos da por llorar mucho, por ejemplo. Entonces, también puede ser que haya algo dentro de nosotros que sea necesario examinar, que sea necesario revisar, ¿verdad? O si, por ejemplo, andamos muy molestos todo el tiempo y nosotros hay algo que no nos gusta o que no estamos de acuerdo. Y yo hacía un poco el énfasis en la palabra confinamiento porque también estamos en un país que sabemos que pues no es lo mismo, ¿verdad? Ver personas que dicen, bueno, y están así como en una gran mansión, en un gran apartamento, que vivir en un contexto en el que nosotros tenemos que es nuestra realidad como país, ¿verdad? Entonces también el lugar en el que nosotros estamos es importante, ¿verdad? Que también lo amemos como tal, ¿verdad? Y si necesitamos como padres también adaptar algo para que nuestros hijos se sientan mejor y minimice la situación, también podemos revisarlo y examinarlo, ¿verdad? Susi, ¿qué pasa cuando nosotros, usted cuando nos ha explicado todo esto, hemos logrado captar algunos síntomas, unas formas de actuar de una familia, por ejemplo, que está actuando ya de una manera desesperada, que comienza a tener problemas en cuanto a relacionarse con sus seres queridos en su propia casa?
ya más o menos vamos captando cuáles son la sintomología, por decir algo, cuando se está deteriorando esa relación personal con sus seres queridos. Centrémonos en la familia y en casa. ¿Qué aconseja usted a los que están ahorita viéndonos y los que van a ver también este video en reprise, cuando comienzan a darse cuenta que esto está pasando en casa, que a lo mejor estaban diciendo que le pasará a mi papá, que le pasará a mi hermano, porque está así? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque estamos, bueno, la mayoría que están acatando todo lo que es las restricciones que evitan la propagación de este virus, están quedándose en casa. Entonces no podemos llamar, no podemos hacer una cita con un psicólogo o una psicóloga. O sí, pues yo creo que hay citas en línea, pero háblenos sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando comenzamos a darnos cuenta que algo raro está pasando. Antes que transgreda a otra situación, que no sé si hay, ¿cómo se llama?, niveles donde ya esto se haga insoportable y comience a deteriorarse lo que es prácticamente la fortaleza de una sociedad, que es la familia. Sí, correcto. Y es importante, Manolo, también tomar en cuenta que todas las personas que están dentro de un círculo familiar están lidiando cada quien con su propia forma de ver la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Ya hablábamos también un poco de, por ejemplo, cuando sentimos, por ejemplo, mucha depresión o ansiedad, ¿verdad? Si en algún momento una de las personas, por ejemplo, que estaban en la casa, en algún momento se podía haber sentido triste por algo, ahora puede subir esa intensidad porque entra toda la preocupación de contagiarse o la preocupación económica o muchos aspectos, ¿verdad?, que se pueden tomar en cuenta. Entonces, cada uno de los actores de ese círculo está lidiando con su propia forma de asimilar esta situación, ¿verdad? Entonces, se empieza a manifestar conflictos en el hogar. Por ejemplo, la falta de paciencia, ¿verdad? Exaltar el tono de voz, por ejemplo, la agresividad verbal o agresividad física, por ejemplo, una baja defensa en el organismo también. Las personas pueden empezarse a descuidar de su salud física, por ejemplo, si tienen algún otro padecimiento, alguna enfermedad crónica, y en la misma preocupación se empiezan a descompensar. Se le olvida tomarse las pastillas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ante esta situación que se identifica, lo importante es observar a cada persona, observar la situación y darnos cuenta cuál es esa emoción, ¿verdad? Hay conductas, esas conductas demuestran una emoción. Entonces, por ejemplo, la falta de obediencia o no ponerle atención, conductas, por ejemplo, obsesivas con el tema del autocuidado, de sanitizar el hogar, por ejemplo, o conductas desafiantes, en el caso sobre todo los más grandecitos, ¿verdad? También peleas, ¿verdad? O también insultos también verbales, ya pueden ser, y otro tipo de reacciones. Entonces, esas son conductas. Las conductas nos manifiestan emociones como la tristeza, emociones como el enojo, como el miedo, como la incertidumbre, como la ansiedad, ¿verdad? La sobrepreocupación, ¿verdad? Y el insomnio, por ejemplo, es otro tipo de conducta que manifiesta una emoción. Entonces, lo que necesitamos es encontrar esa emoción. Y yo, haciendo un poco de referencia, quizás, quiero contextualizar con un cuentecito un poco sencillo. Ya ve que a mí me gustan los cuentos, ¿ve? Sí, entonces, pero este es cortito. Okay. Entonces, había una vez un señor que se fue, iba en su auto. Entonces, era todo una persona que tenía una espada. Entonces, él se dirigía a cierto lugar. Entonces, de repente, se le cayó la espada.
y él, híjole, estoy a mitad del mar, se me cayó la espada, no hay qué hacer. Entonces inmediatamente pensó y dijo, voy a marcar aquí a este lado, que es el lado que es el lado derecho, que es el lado donde se me cayó la espada, y aquí donde yo voy a saber a dónde la boté. Y entonces me voy a ir y voy a regresar y la voy a buscar. Entonces cuando él regresó, obviamente él no hallaba de qué lado estaba la barca, ¿verdad? Sabía dónde estaba la señal que había dejado, pero no sabía de qué lado estaba la barca. ¿Qué fue lo que le sucedió a esta persona? Primero, tomó una decisión apresurada ante una situación. En este caso puede ser, por ejemplo, si nosotros como padres podemos ver que nuestros hijos nos presentan una conducta desafiante, ¿verdad? Tomamos una decisión inmediata, estás castigado, ¿verdad? O etcétera, o pueden haber otras manifestaciones, pero no ahondar bien en la situación. Y lo otro es, aparte de tomar como decisiones a la ligera, es no pensar bien cómo vamos a poder encontrar la mejor forma de solucionar ese problema que tenemos, ¿verdad? Y lo otro también es dejarlo pasar, es decir, lo voy a hacer después, lo voy a revisar después, ahorita no es importante. Entonces, ante toda esta situación que estamos, pues, en una situación en la que, pues, no tenemos de otra, ¿verdad? Estamos en nuestro hogar, ¿verdad? Encontramos un problema, ya definimos, por ejemplo, cuál es. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es sentarse y generar los espacios para poder conversar. Encontrar cuáles son esos motivos, esas emociones que nos tienen a nosotros de esa forma, ¿verdad? Y hablamos hace un momento, recordemos que no siempre puede ser la culpa de las demás personas, ¿verdad? Para que una relación no funcione o que se encuentre en mal estado, tienen que haber 2 personas o 3 personas. Pero no es solo pensar que la otra persona es la que tiene ese problema. Tal vez como papá o como hermano o como familia, yo también necesito modificar algo en mí para que la otra persona también se sienta mejor e ir como minimizando también la situación. Obviamente los mecha corta la tienen perdida en esta situación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las excepciones en este caso? ¿Cuáles son las virtudes de una persona que es más fácil que tome el control de esta situación ante el confinamiento? Hay personas que tienen una mejor capacidad de resiliencia que son las personas que usualmente han pasado por alguna situación previa y en este caso son personas que ya han salido de otras situaciones. Hay personas que se van encontrando y se sienten como nuevos y se sienten como abrumados ante esta situación. Entonces, en este caso, las personas que tienen esa mayor capacidad de resiliencia para salir adelante, esa fortaleza, esa capacidad de reflexionar, de pensar. A veces no necesariamente es un miembro de la familia que sea el que más hable, a veces puede ser la persona más callada. Entonces, usualmente puede ser una persona que sea como la más callada o la persona que sea, de repente tenga muy buenas ideas para tener esos buenos acuerdos de convivencia. Existe ahora, hoy en día, llamados esos famosos acuerdos de convivencia, ¿verdad? Que nos permiten también en contextos familiares llegar a un acuerdo. Es decir, bueno, si a ti no te gusta esto, por ejemplo, trabajemos de esta otra forma, pero yo espero de ti lo siguiente, ¿verdad? Entonces, esos son los acuerdos que se necesitan tener en conjunto, ¿verdad? Pero que deben participar todos los miembros de la familia, aunque sean niños y niñas pequeñitos, ¿verdad? A veces pueden decir, no, si ellos no saben, ¿verdad? Pero los niños son los que más absorben, los que más necesitan sentirse protegidos, los que necesitan sentirse más esa afectividad de parte de los padres. Se necesitan sentir más seguros, por ejemplo, que se encuentran en un contexto, en un lugar seguro. Y como padres, y
pues estando en casa, es nuestro deber también ver cómo podemos hacer cambios en nuestro hogar para poderlos solventar, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta toda la familia para un tema, generar espacios. Generar esos espacios es bastante importante. Y también el tema de, por ejemplo, otra pauta para poder mejorar, por ejemplo, es la empatía, ¿verdad? Hoy necesitamos hay mucha necesidad de apoyo emocional. Es decir, si por ejemplo hay algo, a veces es pequeño lo que nos hace como desencadenar algo en el hogar, a veces es más como no abordar y no hablar de la situación, lo que lo hace grande, que el hecho de qué fue, ¿verdad? A veces puede ser un plato quebrado, puede ser o que no me habla, o que no me hace caso, o que no me obedece, o que no hace las tareas, etcétera. Pero lo importante es que sobre todo eso, recordemos que esa persona, que en este caso, por ejemplo, podría ser la que nos está generando a nosotros algún malestar, también esta persona está pasando por una situación y que en este momento lo que más necesita es un apoyo emocional, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, preguntarle a las personas qué es lo que les está pasando, cómo se sienten, qué opinan de la situación que está pasando. Por ejemplo, el sentirse escuchados, el sentirse tomados en cuenta, ¿verdad? Y aquí entramos en otro punto importante, que es el tema de escucha activa, ¿verdad? Es decir, muchas veces empezamos a hablar y decir, nos vamos a reunir como familia, vamos a solucionar, ¿verdad? Ajá, decime tú qué te pasa. Y entonces empieza la persona a decir, pero mira, pero es que yo opino, pero es que no, tú estás equivocado. Entonces, una escucha activa también es un tratar de escuchar, entender a la persona qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo en ese momento y qué es lo que está demandando de sus necesidades básicas en ese momento. Entonces, y también lo otro importante es la confianza, ¿verdad? Como decía una reconocida frase, la confianza, diga. No, hay un común denominador en toda la explicación, de toda la reflexión que está haciendo usted, que es emociones. Usted habló también de darle un apoyo emocional a una persona que vemos, que captamos que tiene una necesidad. ¿Usted vio la película de esas emociones que están dentro de la cabeza de un ser humano y cada uno representa una de esas emociones y que unos somos más susceptibles para desarrollar o caer en cierta emoción? Obviamente no tenemos y no estamos preparados profesionalmente para percibir. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener ese tipo de relación donde nos vamos a sentar y en vez de pelear, en vez de discutir, vamos a hablar sobre qué está pasando por el bien de nuestra familia. La mayoría de veces se escucha gritar al señor, ya me voy de casa, y en otras oportunidades se va la señora o los hijos. ¿Qué consejo le daría usted a una familia que está en esta situación donde no pueden manejar, donde no tienen este control de las emociones? Unos están gritando, otros están llorando y otros están riendo. Sí, yo creo que es bien importante en esa situación también, ya que primero buscar ayuda profesional, ¿verdad? Si la situación ya está fuera de de lo que nosotros podemos realizar, nosotros podemos hacer. Recordemos que en esta misma situación que estamos viviendo, también ha aumentado bastante el nivel de violencia intrafamiliar, ha aumentado los suicidios, han aumentado también, por ejemplo, la agresividad, ¿verdad? En el caso de también, lamentablemente, también personas que han muerto también en manos de personas que están en su hogar. Entonces, si nosotros estamos en una situación en la que ya no podemos controlar, lo importante es buscar ayuda profesional. Entiendo que hay instituciones también
que han puesto a disposición teléfonos, números, contactos, correos, etcétera, incluso WhatsApp, en los que están dando atención gratuita en esta situación. La iglesia también ha puesto a disposición esta ayuda profesional, pero también recordemos que hay pequeñas técnicas que en nuestros hogares también podemos empezar a implementar. Por ejemplo, hay una técnica del time out o el tiempo fuera, ¿verdad? Hay momentos en los que definitivamente no se puede platicar, no se puede hablar, entonces lo mejor es como dejar el time out, ¿verdad? El tiempo fuera y decir, no, ahorita mejor bajemos nuestros niveles de emociones, ¿verdad? Porque puede ver que haya ira, puede ver que haya las emociones, resentimiento, ¿verdad? Qué sé yo, que puedan pasar a un siguiente nivel esa situación, ¿verdad? Ese motivo de enojo, ese motivo de pleito que puede haber en la familia. Entonces es mejor dar ese tiempo fuera y decir, ok, no, mejor hablemos después, cuando estemos en una mejor situación y también en una mejor disponibilidad, porque hablábamos también de la escucha activa. La escucha activa es bien importante, pero también de la escucha activa está también el respeto, ¿verdad? Porque sobre todas las cosas es importante que mostremos nuestro amor y nuestra preocupación por nuestros seres queridos, pero siempre manteniendo el respeto y la consideración hacia los demás, darles su lugar, su espacio, ¿verdad? También, porque ese misma, como hablamos hace un momento, esa misma confinamiento, ¿verdad? De 7/24, no debe de nosotros también perdernos nuestra individualidad. Es decir, que, por ejemplo, si alguien, en el caso, por ejemplo, tiene amigos con los que quiere conversar y quiere platicar, hay que darle su espacio también para que platique a través de los diferentes medios de comunicación que hay ahora con sus amigos, para que también pueda sentirse escuchado, poder no dejar de ser esa persona que es decir, respetar la individualidad de cada quien y la forma en la que cada quien va encontrando el mundo de diferentes formas. Estas situaciones en las que nosotros podamos caer en descontrolar nuestras emociones y podamos dañar las relaciones con nuestros familiares, es a causa del carácter de cada uno, de no saber manejar esas emociones. Si también la pregunta es si influye las edades, si un joven puede caer más rápido que una persona mayor. No, depende realmente de la personalidad. Sí influye la edad, ¿verdad? Porque en el caso de los adolescentes que están pasando por una situación diferente en el que pues sienten que quieren comerse al mundo, ¿verdad? Y que también al mismo tiempo entre soy niño y estoy siendo ya adulto, ¿verdad? O quiero ser adulto ya. Entonces, es una situación diferente de acuerdo a la edad. Sí influye la edad, ¿verdad? Y también el contexto en el que estén viviendo. Decíamos antes, hace un momento, por ejemplo, es importante que a veces el problema no es tan grande, sino que el problema es que no nos hemos sentado a platicar del tema, que no hemos tenido esa escucha activa, porque a veces puede ser que necesite que le respeten su espacio, porque necesite, por ejemplo, que lo dejen ser, por ejemplo, o necesita ser escuchado también. Vea, son situaciones diferentes. En el caso, por ejemplo, de una familia en la que hay personas adultos mayores, ¿verdad? Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse respetados. Cada quien, de acuerdo a su contexto, a su edad, a su estilo de vida, tiene necesidades diferentes. Es por eso hablábamos al inicio, ¿verdad? Cada persona, respetando esa individualidad, cada persona es diferente y cada persona tiene sus necesidades diferentes, pero el reto es conocerlas, cuáles son, ¿verdad? Y recordemos también de que si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a vivir en un ambiente o hemos crecido en un ambiente donde es normal, por ejemplo, los gritos, ¿verdad? Entonces, también la capacidad de cada quien va a ser diferente.
a personas que no están acostumbradas a eso, ¿verdad? Y lo ideal, lo mejor es que cultivemos en nuestros hogares esos espacios, ¿verdad? Hoy que tenemos el tiempo de respeto, de convivencia, ¿verdad? De poder, de ser empáticos y entender que así como nosotros estamos pasando y preocupados tal vez por el trabajo, por la economía, por tantas cosas, por enfermarnos, porque no hemos, por ejemplo, podido ir a ver a nuestros padres, también las otras personas están lidiando con esta situación de diferente forma. Muy bien. Quiero agradecerle por el espacio y quiero comprometerla para el próximo jueves que volvamos otra vez con otro tema, porque tengo pendiente lo de su libro. Sí, es cierto. Sí, lo tenemos. Bueno, me gustaría que todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en este caso Instagram, puedan conocer un poco más de su libro, que pueda ser una fuente también de paz, de tranquilidad. Hoy los medios de comunicación, por diferentes plataformas que se han proliferado, son los encargados incluso de llevar esa inestabilidad a las familias, al ser humano, con información no sustentada, o simplemente con un tipo de entretenimiento que no le fortalece en absoluto a nada a la sociedad, a los jóvenes, a las familias, en fin. Y yo considero que es importante que nosotros abramos estos espacios para poder dar nuestro granito para que no me malinterpreten, nuestro granito de arroz para esta gran sociedad. Sí, correcto. Y bueno, y eso es lo importante, ¿verdad? Ver qué es lo que nosotros desde nuestro contexto podemos aportar a la sociedad, podemos aportar a todas las personas y ser también, como nos manda también el Evangelio, como nos manda la palabra de Dios, hacer luz, ¿verdad? Hacer esa sal del mundo, ¿verdad? Y también es importante, sal de la tierra y luz del mundo. Y por eso es importante también que nosotros pasemos de esa etapa de ser como las víctimas de lo que está sucediendo a empezar a ser proactivos y colaboradores y ver de qué forma nosotros podemos aportarle lo que nosotros podamos tener de mejor forma al mundo y a la sociedad. Y quiero quedarme con una frase muy bonita y con un personaje muy bonito que se llama Viktor Frankl. Él era un neurólogo que sobrevivió al Holocausto. Él pasó mucho tiempo encerrado, ¿verdad? Y con campos de concentración. Los campos de concentración y ese temor de morir al siguiente día, ¿verdad? Y en condiciones totalmente diferentes. Entonces, él decía, cuando ya no podamos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y quiero ir cerrando con eso porque todos siempre buscamos la mejor forma de que quisiéramos que todo el mundo cambiara en temas de relaciones personales y relaciones familiares. Pero cuando empezamos a cambiar nosotros, a cuidarnos a nosotros, a estar bien, para nosotros estar bien, para todos nuestros seres queridos, también empieza a cambiar todo nuestro contexto. Muy bien. Nos quedamos con esa frase y también con la motivación que nos ha hecho ser factores de cambio, ¿no? En esta sociedad, no quedarnos solamente sentados en el sillón viendo pasar, ¿verdad?, todas las acciones, todas las noticias, sino que también levantarnos e involucrarnos, tener esa responsabilidad. Estamos para salvar una sociedad, una familia, pero también nosotros mismos, ¿no? Así que yo muy agradecido, contento de estas pláticas con Susi Mejía. Dios le bendiga. Muchas gracias. Solo también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Conscientemente Tú en Instagram y en Facebook como Conscientemente Tú. Ahí nos van a encontrar y van a estar también al tanto de todo lo demás, también en nuestra página de YouTube de Conscientemente. Muy bien. Que Dios le bendiga. Sigan a Susi Mejía con sus redes sociales. Está abierta siempre a atender también a toda inquietud que quieran hacerle. Pues es una persona de confianza en la cual pues hemos siempre invitado y primero Dios nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves, gracias. Bendiciones, gracias. Adiós, bendiciones. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Vamos a terminar y agradecerles por su atención. Los invito mañana, vamos a tener un programa muy especial
Hay mucha información, el fin de semana está cargado de actividades y como Radio Luz queremos invitarles a cada una de ellas. Así que tenemos preparado sábado y domingo cargado de actividades, buenas noticias. Los espero mañana siempre a las 9 de la noche. Dios les bendiga. Vamos a tener también ese gusto de poder platicar y poder saludarlos a todos los que están poco a poco ingresando y también disfrutando de estos temas. De lunes a viernes a las 9 de la noche en los Insta Live acá en Radio Luz. Dios les bendiga. Un abrazo fraterno. Paz y bien para todos.